Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a continuar hablando sobre el tema que hemos venido tratando estos días sobre los atributos de Dios. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla y vamos a retomar nuestra reunión. Entonces, el tema pasado hablamos de la presencia del Señor. Y algunos de las conclusiones a las que llegábamos era pues entender por qué es importante conocer su presencia. Entonces concluíamos que Él fue el que nos eligió por su voluntad y no por nuestros méritos, que hemos creído porque Él nos ha dado y Él nos ha dotado ese don de la fe, que ha sido un regalo, que nuestra responsabilidad es usar ese don de tal forma que podamos hacer crecer esa fe, que se consolide. Y reconocemos que nuestro propósito en la tierra es el parecernos al Señor Jesucristo, que hablábamos de la importancia de entender que nuestro propósito no va por el lineamiento de conseguir títulos, de conseguir éxito financiero, de conseguir éxito social, familiar o de cualquier tipo, sino el de buscar parecernos al Señor Jesús. Es el propósito que tenemos con Él y para Él. Y este propósito nos debe motivar a capacitarnos espiritualmente, buscar ser perfectos porque nuestro Padre en los cielos es perfecto. Y ese es un mandamiento del Señor, que es posible hacerlo, que es posible llegar a Él, y que no es algo que es utópico, algo que no se puede alcanzar. Lógico, es un proceso, pero podemos conseguirlo. Hoy vamos a hablar de la supremacía y la soberanía de Dios en ese orden, porque una está vinculada con la otra y una desemboca en la otra, por decirlo de alguna manera. Entendemos que la supremacía es aquello que se refiere a algo o a alguien que es superior. Evidentemente, en este caso hablamos de Dios, de cómo Él es superior a todos nosotros en todo aspecto, pero que en este siglo, en este tiempo, nos hemos encontrado con algunos conceptos que han humanizado y han llevado la imagen de Dios a una condición de inferioridad, a una condición que dista mucho, que se diferencia mucho de la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a distanciarnos del carácter de Dios, de lo que Dios habla realmente en su palabra, de lo que es el Señor, pues empezamos a servirle a un Dios diferente, un Dios que no es el de la Biblia. Y eso es algo delicado, es algo peligroso, es algo que puede generar muchos problemas en muchos de en las áreas de nuestras vidas. Entonces, esa humanización, por decirlo así, en este siglo, en este tiempo, y hablo dentro de la iglesia, y hablo dentro de muchas predicaciones, dentro de muchas doctrinas que se mueven y que muchos hombres han promovido, ha llevado a hacerle creer a la gente, y debemos empezar a reflexionar a partir de este tema, si esa es nuestra condición, si esa es nuestra posición, llevándole a entender que Dios es un Dios totalmente diferente de la palabra. ¿En qué sentido? Pues le han hecho creer a la gente que Dios, y yo he encontrado aquí como cuatro cosas principales. Lo primero, le han hecho creer a la gente que Dios es un Dios sentimental. Y algo que debemos entender es que Dios no es movido por sentimientos, sino por principios. Y esto no quiere decir que Dios no nos ame, eso no quiere decir que Dios no tenga misericordia. Él, en su esencia, Él es amor, Él tiene misericordia, pero también dice la palabra que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que Él bendice a quien quiere bendecir, y a quien no quiere bendecir no lo bendice. Es una condición en la que empezamos a ver su supremacía, su superioridad. Él hace lo que quiere, pero no es un Dios sentimental. ¿En qué sentido?
que creemos que podemos conseguir que Él mueva su mano a favor nuestro si de alguna manera eh, hacemos o tenemos injerencia en ese aspecto sentimental y humanizamos al Señor. Creemos que Él reacciona como nosotros reaccionaríamos. Entonces, un ejemplo, así como el padre, les decía la vez pasada, corrige a su hijo, le pone un castigo, le impone un castigo por alguna falta, y el niño manipulándolo con el llanto, con ojos de tristeza, bueno, con algún tipo de comportamiento, pues lleva al padre a alivianar el castigo o a quitárselo. Y creemos que es ese tipo de Dios también al que servimos, que es un Dios sentimental y que vamos a conseguir que si ponemos ojos tristes, que si ponemos una cara, no sé, que genere lástima, o si le hablamos de cierta forma que nos sintamos victimizados o que le hagamos sentir que somos víctimas, entonces Él va a obrar. Pero Dios no es así. Dios opera por principios. Dice la palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Él perdona y evidentemente Él tiene misericordia, pero Él tiene claro que hay unas consecuencias y aunque Él no quiere ejercer esas consecuencias, Él lo hace porque Él es justo y no porque, ay, no, pobrecito mi hijo, no, pero es que ya como que tuvo demasiado y ahora con este otro pecado, no, igual, vamos a enfrentar consecuencias. Ese es el Dios al que empezamos debemos entender que estamos sirviendo. Ese es el Dios bíblico y que ya lo vamos a ver más adelante. Pero nos hace creer en este siglo, como les decía ahorita, con muchas predicaciones, que Dios es un Dios sentimental, que su omnipotencia es limitada y frágil. Y muchas veces dentro de la iglesia, porque estamos hablando de este contexto dentro de la iglesia con cristianos, personas que se supone le conocen, empiezan a creer que Dios tiene fragilidad y limitaciones. ¿Cuándo? Cuando se le enseña a la gente que pasó algo y se le enseña, no, es que el diablo te está atacando y el diablo hizo algo en tu vida, el diablo te hizo caer, el diablo te hizo hacer esto. No es que el diablo te robó la bendición, como dicen por ahí. No es que el diablo está haciendo ochas y panochas, como se dice coloquialmente. Y bueno, pues toca que le ores a Dios e incluso enseñan cómo cómo quitarle las bendiciones que eran mías a Satanás, supuestamente. Pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos de el concepto bíblico de lo que es Dios. Ese es un Dios omnipotente. Y el Señor no está limitado por las obras del diablo, Él no está limitado por nuestro carácter, Él no está limitado por las circunstancias. De ninguna manera Él es frágil en algún sentido. De ninguna manera debemos creer que las obras del mal están por encima de Él. Y como les he dicho siempre, no crean que Satanás se le mete a Dios por la ventana. No crean que Dios duerme, Él nunca duerme. No crean que Dios se descuida. No crean que Dios por estar mirando al fulano, a sultano, a alguno de sus hijos, entonces contigo no se dio cuenta y Satanás vino y te robó la bendición. Si Dios te quiere bendecir, te bendice y no hay nada que lo impida. Y si Él no te quiere bendecir es porque quiere tratar con tu carácter. Entonces ahí es donde debemos entender que no hay limitación ni fragilidad en su omnipotencia. Omnipotencia es que todo lo puede y eso no está delimitado por nada ni por nadie. Pero aquí es donde nos empezamos a dar cuenta cómo nos quieren vender un Dios producto de la imaginación humanista, invenciones sentimentales cargadas más de emocionalismo, enseñanzas cargadas de emocionalismo que nos quieren llevar a creer que le estamos sirviendo a un Dios de ese tipo, de esas formas. Y es un Dios humanizado. Pero debemos entender que Dios, aunque nos creó a su imagen y semejanza, no obra como los hombres, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que Él dirige desde una eternidad. Eso implica o debemos entender que es un plano que no conocemos,
que es un plano espiritual que no podemos discernir físicamente, que está en otro lugar, en otra dimensión, lejos de esta tierra, de esta dimensión física. Entonces sus propósitos tampoco son vulnerables, no tienen ningún tipo de afectación. Entonces, cuando entendemos que ese Dios que nos quieren vender ahora es una reducción humanista, lo han reducido, como les decía al principio, a una condición de inferioridad, de limitación, de voluntad débil, que no creemos que nos podemos oponer generándole, como les decía ahorita, lástima, victimizándonos, haciéndonos o haciendo también muchas veces ritos y liturgias cristianas, entre comillas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces creemos que podemos doblegar la voluntad, la soberanía de Dios con ayunos, con oraciones específicas o orando de cierta forma. Y no quiere decir que el ayuno sea malo, tiene un contexto, tiene un propósito. Las oraciones tienen unas formas establecidas por Dios y explicadas en su palabra, pero muchas veces cargamos esto de misticismo. Le queremos añadir fórmulas personales, métodos humanos, y ahí es donde empezamos a equivocarnos. Creemos que con un ayuno, si ayuno tantos días, entonces voy a lograr que Dios cambie de parecer. Si oro de tal manera, entonces venden por ahí que la oración de Javes, que porque Javes oró de esta manera, entonces ahí hay muchos secretos de cómo oró para conseguir sus bendiciones. Pero no entendemos que Dios no necesita eso, que Dios no está esperando de nosotros, como se dice coloquialmente, que le encontremos la comba al palo, que le encontremos la forma o las formas a Dios. Ah, no, ya sé cómo sacarle a Dios las bendiciones. Ya sé qué hacer para que Él sienta lástima por mí o que Él de alguna manera se compadezca de mí y me ayude o me sane o sane a mi familiar o me dé esa bendición financiera que tanto le he pedido o ese trabajo que le he pedido. No, le oramos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que hay cosas que permite y hay cosas que no permite y que cuando no las permite, como les decía la vez pasada, es porque Él sabe que no nos conviene. Y debemos es aprender a, como lo decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero eso no es lo que se enseña ahorita en las denominaciones. No se le enseña a la gente a menguar, por el contrario, a crecer. Y entonces ahí es cuando empezamos a creer que le hablamos a un Dios que está a nuestro servicio, al que le podemos imponer. He escuchado por ahí gente que dice, no, yo le puse un tiempo a Dios y le oré. Yo le dije que si no pasaba este tiempo y no me respondía, entonces yo entendía que no era de él. Y esas cosas no tienen ningún fundamento bíblico y sí son afrentosas para Dios. Entienda que le está orando a un Dios y yo le estoy orando a un Dios que nos creó. Y ahí empecemos a entender cuál es el Dios y recordemos cuáles algunos aspectos del Dios bíblico, no el Dios de este siglo, no el Dios que han querido inventar los hombres y que quieren que le sirvamos. Él es el Dios creador, nosotros somos criaturas. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y en sus manos somos moldeados, pero en algunas ocasiones vamos a ser quebrantados. Cuando Él moldea, está tratando de formar ese carácter de Cristo en nosotros. Recordemos lo que hablamos la vez pasada, buscando ese propósito de querer parecernos al Señor, Él nos va moldeando. Pero hay momentos en los que necesita quebrantarnos por una u otra razón. Y Dios tal vez te ha quebrantado, te ha llevado a situaciones límites, complejas, difíciles a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel familiar, en muchos aspectos. Pero entiende que Dios en su supremacía lo ha permitido. Es donde debemos entender y aceptar que Él nos trabaje, que entendamos que nosotros como barro debemos ser frágiles, debemos ser maleables, debemos permitirle a Él tener esa suavidad como barro. ¿Para qué? Para que Él trabaje en nosotros y haga de nosotros lo que Él quiere y no que le resistamos.
Y no que cuando venga una situación difícil, un momento de quebrantamiento, empezamos a reprender al diablo o a pensar a ver en qué maldición cayó sobre mi vida. Lógico, hay consecuencias del pecado, pero si tú estás caminando de la mano con el Señor y aún así fuiste quebrantado, pasaste por algo difícil, es deja que el Señor trabaje en ti. ¿Qué tal si dejas de reprender al diablo, a meterlo en todo lado? Y por ese quebrantamiento le dice, Señor, gracias, no sé qué quieres hacer conmigo, pero como decía algún pastor hace muchos años, en situaciones difíciles, algo se trae el Señor entre manos. Pero eso ya se olvidó ahorita, entonces la gente no dice, algo trae el Señor entre manos entendiendo que Dios tiene el control, sino, ay, el diablo se metió, algo hizo, Satanás me quiere robar la bendición, pero no me voy a dejar. Entonces, y des en cuenta como muchos hablan, entonces no me voy a dejar, entonces voy a orar, voy a ayunar y creemos que son nuestras obras. Y a Dios que como que decimos de alguna manera, de forma indirecta, pues hagamos algo porque Dios como que no se ha enterado. Y por eso mi bendición está en manos de Satanás, se la robaron. No, son cosas mentirosas, son cosas, y se los digo con claridad, que nos han enseñado mal, porque están distantes de la palabra, porque la palabra no respalda esas enseñanzas, porque la palabra al enseñarnos quién es Dios y cómo obra Dios, nos podemos dar cuenta de que muchas veces nos han vendido mentiras en los púlpitos, nos han vendido mentiras en muchos libros, nos han enseñado cosas más cargadas de humanismo, de psicología, de todo tipo de filosofías, menos de una enseñanza bíblica. Entonces aquí lo importante es que ustedes tengan el conocimiento y sepan cómo diferenciar estas cosas. No hay quien pueda oponerse a la voluntad del Señor. Salmo 2, el 1 al 4 dice, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Démonos cuenta de la naturaleza del Señor. Él muchas veces ve cómo la humanidad quiere rebelarse a Él. Pero hablemos específicamente de nosotros como hijos de Dios, caminando con Él, cómo muchas veces nos queremos rebelar, no aceptar sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, no aceptar su voluntad. Cuán difícil fue en esta pandemia para mucha gente, cuán difícil nos fue entender su soberanía. ¿En qué momento? En el momento que el Señor se llevó a muchos, les permitió morir. ¿Cuántos se estrellaron, perdóneme la palabra, en su espiritualidad cuando pretendieron atar, encadenar a la muerte, reprender la enfermedad, cancelar el espíritu? Muchos decían, y lo enseñaban por ahí muchos pastores, el espíritu de coronavirus. Muchos que no, es que yo no me vacuno porque eso es un complot, eso es algo que el gobierno está organizando para destruir a la gente. O muchos decían, no, es que eso lo sacaron de un laboratorio para acabar con los viejitos, para acabar con las personas mayores y todo tipo de cosas y pensamientos sacados de contexto, pero cargados de miedo, de temores, pero lejos, lejos de la palabra de Dios. Y estoy hablando de personas que se precian de cristianos. ¿Y cuántos tuvimos que aceptar que Dios dijera para ese familiar hasta aquí es el tiempo? O a ese conocido, a esos líderes, incluso cuántos pastores también no murieron por su necedad también. Muchas veces no es que no me vacuno y eso, y Dios obró allí, ya era su tiempo. Entonces, muchas veces también viene la voluntad de Dios y nosotros queremos resistirnos, reprenderla, queremos ser anárquicos contra esa soberanía de Dios, esa supremacía. Y aquí es donde debemos entender, Él es superior a nosotros. Nosotros no le damos consejo de lo que debe hacer y cómo debe obrar. Nosotros nos sometemos. Y este es el momento de recordar eso, que estamos sujetos a Él.
David nos recuerda en Primera de Crónicas 29, Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Miren la postura de David, cómo lo tenía claro él. Y hablamos de un hombre del cual el Señor dijo, un hombre conforme a mi corazón, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Ahí no dice que solo reina sobre los cristianos o una parte de la humanidad, sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor. ¿Quién da las riquezas y el honor? Tus pactos, el quererle dar a Dios esperando algo a cambio, como hacen en las pirámides, en los negocios de piramidales. No, Él es el que da las riquezas y el honor. ¿A quién se lo da? A quien Él quiere y también a quien guarda sus principios. Y dice, y tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos, a quien Él quiere. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Entonces, ojo que siempre el salmista David siempre hablaba en presente. A ti te pertenece la grandeza. Todo lo que existe es tuyo. Ahí no dice que te pertenecía o todo lo que existía era tuyo. No, es tuyo. Está hablando de tiempo presente. Tú das las riquezas. No, tú las dabas o tú las darás. No, tú las das. Tuyo son el poder, no, no que era el poder, tuyo era el poder, o tuyo será el poder, no, tuyos son el poder y la fuerza. Entonces, aquí la gran conclusión es simple y contundente. Su dominio, el dominio del Señor, es total sobre todo y sobre todos. Y esa es una condición que no debemos olvidar, sobre todo cuando vayamos a orar, cuando vayamos al lugar secreto a buscar de Él. Miremos el ejemplo rápidamente de Josafat en Segunda de Crónicas 20. No lo transcribí todo, es muy largo. Ojalá usted haga la tarea y lo lea con más calma y reflexione en él. Para entrar un poco en contexto, el verso 1 habla de que después de esto los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se reunieron para atacar a Josafat. De a 3 pueblos se confabularon y bueno, vamos a ir en contra de Josafat. Y dice, y los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Entonces, el contexto, Josafat en el pueblo y se reúnen 3 pueblos para atacarlo. Josafat se entera y mira lo que dice el verso 3. Josafat lleno de miedo, miremos aquí una condición muy humana, muy natural. Tener miedo no es algo pecaminoso, no es pecado como tal. El problema es qué hacemos con ese miedo. Piensa qué haces con ese miedo en el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento en el que tal vez estás siendo tratado y quebrantado por el Señor. ¿Qué hizo Josafat? Lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. ¿Qué hizo lleno de miedo? Se puso a hablar mal, a decir cosas o a pensar cosas en contra de Dios. O es que la vida, es que yo no sé por qué me pasa esto, o tratar de... No. ¿Qué hizo con su sentimiento? Con todo y su miedo, fue y buscó la ayuda de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Entender que en medio de las dificultades y en medio de los temores hay que ir a buscar a Dios. Esa es nuestra tarea, eso es lo que debemos aprender a hacer. Y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. Pero no era porque quisiera torcerle la mano a Dios con el ayuno, sino que le dijo al pueblo, vean, estamos en angustia, necesitamos de verdad la ayuda de Dios. Dejemos que Él nos hable, no comamos y dejemos que el Señor ministre nuestro corazón. Verso 6, y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos. Vea que empieza a apelar Josafat allí. Tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Entonces ahí vemos a un hombre que apela a la superioridad, a esa supremacía y a esa soberanía de Dios. Él recuerda en medio de su oración cuál es el Dios al que sirve, que no es cualquiera. Recuerden que hablábamos de uno de los atributos de Dios. Él es único, Él es todopoderoso y Él dice, la fuerza y el poder te pertenecen. Aunque Él estaba lleno de miedo, Él entendía
que por encima de ese miedo estaba el Dios al que servía y que en él estaba la respuesta y que él los podía defender. Dice, nadie puede vencerte. Tal vez en su miedo Josafat decía, nosotros nos pueden vencer, pero a ti nadie. ¿De qué quiso asegurarse Josafat? De que Dios estuviera con él. Eso es lo que usted debe asegurarse en medio de la tribulación, de las pruebas, de las circunstancias difíciles, de esos momentos en los que usted lucha en sus pensamientos o tiene una dificultad. Asegúrese que Dios esté con usted. Vaya en oración y reconozca su grandeza, su supremacía sobre todo y sobre todos, y que en su soberanía Él va a obrar, pero reconozca también su poder. Dios nuestro castígalos, y es lo que ya hace su petición allí Josafat. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército. Mire que reconoce su debilidad. Dice, un ejército tan grande no podemos hacerle frente. Esa es su oración, Señora, ese problema yo no le puedo hacer frente, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo reaccionar en esta circunstancia, no sé cómo proceder, pero tú sí, porque eres más grande, porque en ti está la sabiduría. Esa debe ser nuestra oración. Y no una oración llena de queja, ¿por qué me pasa esto, Señor? Muéstrame dónde está mi pecado, cuál maldición fue la que me cayó. No, dice, ni siquiera sabemos qué hacer. Mire Josafat, su sinceridad. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Y dice más adelante, de pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel. Envió uno de sus profetas el Señor, quien dijo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. Ahí vino la respuesta y Josafat encontró la respuesta de parte del Señor, pero atención, ¿cuál fue la instrucción del Señor? Sí, les dijo, voy a pelear por ustedes, pero al final les dice, no se alarmen ni tengan miedo. Y muchas veces a muchos hombres de Dios, muchos cristianos, les cuesta dejar el miedo y dejar de estar alarmados. Pero aquí es donde el Señor le dice a Josafat y nos dice a nosotros, cuando estés en medio de esa dificultad, no tengas miedo, no te alarmes, yo estoy en control, yo voy a pelear, yo te voy a dar la sabiduría, tú vas a saber cómo hacer, solo asegúrate de que yo esté ahí contigo. Reconoce que necesitas mi ayuda y vamos y lo oramos. Pero no es estar reprendiendo, no es que yo no acepto esa enfermedad, no es que yo no acepto esa condición financiera, no la acepto, la anulo y la cancelo, no, eso no son oraciones, esos son frases cargadas de altivez, de orgullo. Entonces, ¿usted cree de verdad que porque usted lo dice, realmente no va a pasar? Entonces usted es el soberano y el supremo. Si usted reprende, anula y cancela y todo queda cancelado, anulado y reprendido, entonces usted es un ser soberano y está sobre Dios. Y si usted es soberano sobre las cosas, entonces ¿para qué necesita Dios? Entonces, nada, usted lo que necesita es buscar a alguien que lo adore. Pero si usted le está sirviendo al Dios de la Biblia, aquí Josafat nos enseña que a él hay que buscar en oración, pero una actitud en la que uno le diga, Señor, yo necesito tu ayuda, no sé qué hacer. Tú eres el que tiene el poder, a ti te pertenece, no a mí. La fuerza del poder no están en mí. Tengo un poder y una fuerza limitada, sí, pero ese poder y esa fuerza que son capaces de vencer cualquier cosa, solo te pertenecen a ti. A ti nadie te puede vencer. Salmo 135 dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar, en sus profundidades, y en tu vida pasa lo mismo. Él hace contigo y conmigo lo que quiere, como lo quiere hacer. Entonces aprendamos a discernir primero y entender que le servimos a un Dios soberano y supremo y que si Él está haciendo cosas en nuestras vidas que son difíciles es porque Él así lo ha querido. Algo quiere tratar contigo y conmigo en nuestro carácter. No trates de buscar muchas veces al enemigo, a Satanás, en donde no está. Y la supremacía, que es esa condición de superioridad que entendemos
que está en el Señor. ¿Qué significa la soberanía? Pues es simplemente el ejercicio de su supremacía. Él que está sobre todo y sobre todos, ejerce esa supremacía y eso se convierte en soberanía. Isaías 46:10 dice, les aseguro que todos mis planes, dice el Señor, se cumplirán tal como yo quiero. No podemos hacer que Él cambie de opinión. Oh, lógico, Él puede obrar en su misericordia y tal vez puede sanar a alguien, tal vez puede restaurar muchas cosas, sí lo hace, pero si sucede es porque Él ya lo había planeado así. No porque nuestra oración, nuestro ayuno, nuestras fórmulas, nuestras maneras y nuestros modos lograron cambiar el propósito de Dios. Él ya lo había establecido. Él solo espera que nosotros dependamos de Él. Pero sus planes, como lo dice aquí en Isaías, se cumplirán como Él quiere. Dios no está bajo ninguna ley humana, ninguna ley establecida por los hombres. Él es la ley en sí mismo. Él fue el primero en establecer leyes en esta tierra. Isaías 45 dice, 45:9, Dios dijo, ¿quién dice? Dios, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. ¿Cuántas veces en oración, si se le puede llamar a esa oración, criticamos a Dios? No, Señor, ¿por qué permites eso? No, Señor, si yo fuera tú, yo mejor dicho, le mando las 10 plagas de Egipto, yo lo haría de esta manera. Ah, tú lo harías. O sea que tú eres superior a Dios. O sea que tú trabajas mejor que Dios. O sea que tú eres más justo que Dios. Ojo con sus oraciones, porque muchas veces esas, entre comillas, oraciones son afrentas. Dice, un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Qué curioso, aunque en este tiempo muchos dicen, ay, ¿para qué? Entonces, ¿para qué me trajo a este mundo? ¿Para qué nací? Pero esto es algo que Dios reprueba. Dice, por eso yo, el Dios santo, y apela a su santidad, que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo ni enseñarme lo que debo hacer. Ojo, yo sé que hay situaciones difíciles, difíciles de comprender, donde nos estrellamos con su soberanía, donde nos encontramos con un Dios que hizo lo que quiso y como lo quiso. Ahora vamos a pedirle cuentas. ¿Realmente esa es tu oración? Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo permitiste? Señor, si yo te he servido, si yo que he sido tan fiel, tan bueno, yo que llevo mis diezmos, mis ofrendas, que te doy todo, que saco de mi tiempo y voy y sirvo en una iglesia, que me trasnocho ayunando, orando, gimiendo, reprendiendo, exhortando, sirviéndole a tu pueblo y todo ese tipo de oraciones. Eso es pedirle cuentas al Creador. ¿De verdad tú le quieres pedir cuentas al Creador de esa forma? ¿Crees que esa es tu condición? O tal vez ese es el momento de recordar que tú eres barro y que el alfarero es Él. Entonces debemos entender que la soberanía de Dios no quita responsabilidad a la criatura, nos ha dado una responsabilidad. Él estableció normas en el huerto del Edén porque Él así lo quiso. Él después estableció normas, leyes, estatutos y preceptos porque Él así lo quiso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entender y creer que obedecerlas es bueno porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, todo lo que Él hizo es bueno. Lo permitido y lo no permitido fue establecido por Dios. Nuestra responsabilidad es respetar esos preceptos. Pero en el huerto del Edén, esa responsabilidad se convirtió en irresponsabilidad cuando nuestros padres, primeros padres, desobedecieron. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Asumió esa irresponsabilidad que nos llevó a estar marcados, a tener una naturaleza pecaminosa, a ser pecadores, y restauró nuestra responsabilidad original en el Edén. Nos volvió a dar el Señor esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que busquemos parecernos a Él, para que vivamos como a Él le agrada, para que seamos como Él quiere que seamos. Esa es nuestra responsabilidad. Él le permitió comer a Adán de ciertos frutos. ¿Por qué? Porque Él lo estableció así. Y cierro con Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Tú y yo somos parte del pueblo del Señor por medio de Jesucristo.
fuimos restaurados, fuimos restablecidos en esta condición original. No que no tengamos pecado, pero sí en la condición de esa condición de responsabilidad ante la creación, esa responsabilidad que debemos tener con nuestros cuerpos, vivir en santidad, vivir como a Él le agrada. Eso es lo que el Señor ha hecho a través de que es su supremacía y de su soberanía. Entonces, ¿qué tal hoy si le oramos al Señor y nos acercamos a Él como lo que somos, como barro? No como aquellos que creen que Dios nos debe un favor o que le hemos hecho grandes favores porque hacemos esto y lo otro y estamos llenos de activismo en una congregación o porque hemos, entre comillas, salvado muchas almas o hemos llevado a muchos a un retiro, un encuentro, qué sé yo. No. Y hoy acerquémonos y digámosle, Señor, gracias por esta palabra. Hoy entendemos nuevamente que tú eres soberano, supremo, que tú eres superior sobre toda la creación, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy recordamos y nos recuerdas, Señor mío, que somos barro, barro en tus manos, que tú eres el alfarero y que nosotros no podemos reprocharte, no podemos pedirte cuentas de lo que haces y cómo lo haces. Perdónanos cuando nuestras oraciones muchas veces han sido, más que oraciones, han sido frases pidiéndote cuentas, queriendo de alguna manera hacerte ver que tal vez te equivocaste o que nosotros lo hubiésemos hecho mejor. Perdónanos, Señor mío, cuando hemos obrado de manera incorrecta. Hoy volvemos a mirar a un Dios que es soberano y supremo, que es omnipotente, que todo lo puede. Entendemos, Señor mío, y reconocemos que para ti no hay nada que se salga de control y que todos tus planes se cumplirán como tú los quieres hacer. Gracias, Señor mío, por este tiempo y ayúdanos a restaurar ese altar de la forma correcta, porque tal vez lo hacíamos creyéndonos superiores que otras personas, pero debemos entender que todo lo que tenemos y lo que somos, lo tenemos porque no porque lo merecemos. Somos inmerecedores de todo lo que nos has dado, pero por tu misericordia, por tu voluntad perfecta, por tu soberanía, nos has restaurado, nos has limpiado, nos has dignificado, nos has devuelto la responsabilidad delante de ti, Señor mío, para atender y obedecer tus preceptos, mandamientos y estatutos. Dios de los cielos, yo te pido que mis hermanos y mis hermanas en la fe puedan aceptar tu soberanía, sea la condición que estén pasando, la dificultad, pero que recuerden que le sirven a un Dios soberano, pero que también recuerden que le sirven a un Dios que puede cambiar las circunstancias porque tienes el poder. Gracias, Señor mío, por este tiempo, por tu palabra y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.